El reloj marcaba las 2:35 de la madrugada cuando Andrés, un taxista con más de 15 años en las calles de la ciudad, decidió tomar su última vuelta antes de regresar a casa. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y las luces de neón de los bares parpadeaban a lo lejos, reflejándose en los charcos que llenaban las calles. La ciudad, usualmente bulliciosa, estaba inquietantemente silenciosa. Andrés estaba acostumbrado a todo tipo de pasajeros, desde los ebrios que balbuceaban incoherencias hasta las parejas que discutían en el asiento trasero. Sin embargo, esa noche fue diferente. En la esquina de una calle poco iluminada, distinguió una figura. Era un hombre, inmóvil bajo la lluvia, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Aunque algo en su postura le puso los pelos de punta, Andrés detuvo el taxi. El hombre se acercó lentamente, y sin mediar palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Andrés, girándose un poco para mirarlo. Pero el pasajero no respondió. Simplemente señaló hacia adelante con un dedo largo y pálido. El taxista suspiró. Otro raro, pensó. Encendió el taxímetro y comenzó a conducir. Durante todo el trayecto, el pasajero permaneció en silencio, y aunque la cabina estaba cerrada, un extraño olor a humedad comenzó a llenar el espacio. Andrés intentó no prestarle atención y enfocarse en la carretera, pero el ambiente se hacía cada vez más opresivo. De reojo, notó que el hombre no se movía ni un milímetro, como si fuera una estatua. Después de unos 20 minutos de recorrido, Andrés decidió que era suficiente. Se detuvo en una calle aún más desierta que las anteriores y se giró hacia el hombre. Mire, amigo, dígame dónde lo dejo o termino el viaje aquí. Pero cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío. El hombre había desaparecido. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se bajó rápidamente del taxi, pero no había nadie en las inmediaciones. Ni una sombra, ni el sonido de pasos alejándose. Nada. Lo único que encontró fue una marca extraña en el asiento trasero, 3 largas líneas paralelas, como si alguien lo hubiera arañado con garras metálicas. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés decidió no pensar demasiado en ello. Habrá sido algún vándalo, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Pero al llegar a su casa, al revisar el auto bajo la luz del garaje, notó que las marcas no solo estaban en el asiento. También había otras, iguales, en el techo interior del vehículo, como si algo hubiera intentado salir a través del metal. Y entonces, el olor. Ese olor a humedad seguía ahí, impregnando el aire, mucho más fuerte que antes. Andrés no durmió esa noche. Andrés no pudo conciliar el sueño. Se quedó en el sofá, con el televisor encendido, intentando sacarse de la cabeza el extraño suceso. Al día siguiente, decidió que era mejor no hablar del tema con su familia. Se convenció de que eran paranoias suyas, pero algo en el fondo le decía que esa noche había sido diferente. Cuando volvió al turno nocturno, varios compañeros estaban en la base. Andrés se unió al grupo, que discutía sobre los problemas habituales del trabajo, robos, clientes conflictivos y largas horas al volante. Entonces, uno de ellos, Miguel, mencionó algo que hizo que Andrés se detuviera en seco. Dicen que hay un pasajero raro rondando la zona norte, comentó Miguel, encendiendo un cigarrillo. Sus ojos denotaban cansancio, pero también un destello de intriga. Se sube al taxi, no dice nada, y cuando te das cuenta, desaparece. ¿A alguno le ha pasado? Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Andrés miró a sus colegas, intentando descifrar si aquello era solo una broma. Para su sorpresa, otro taxista, un hombre mayor llamado Don Esteban, asintió lentamente. A mí me pasó hace como 3 semanas, dijo Don Esteban con voz grave. Lo recogí cerca del puente viejo. Un tipo alto, con sombrero. No dijo nada en todo el trayecto. Cuando miré por el retrovisor,
ya no estaba. Pero lo peor fue que encontré unas marcas raras en el asiento trasero. Desde entonces, no dejó de escuchar un ruido extraño en la radio, como si alguien susurrara. El corazón de Andrés comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser el mismo hombre? Antes de que pudiera decir algo, Miguel rió nervioso. Debe ser algún loco o alguien que se está divirtiendo a nuestra costa. O quién sabe, un fantasma. Pero yo no creo en esas cosas. Sin embargo, Andrés no pudo quedarse callado. Yo también lo vi, dijo, interrumpiendo el murmullo del grupo. Las miradas se posaron en él, expectantes. Fue anoche. Lo recogí en una esquina y desapareció en medio del trayecto. Encontré las marcas en mi taxi, y todavía no se va el olor que dejó. El silencio que siguió fue aún más pesado. Don Esteban sacudió la cabeza, como si quisiera ahuyentar un mal pensamiento. Si ves algo raro otra vez, no le hables. No mires al asiento trasero. Y sobre todo, no sigas conduciendo, advirtió. Esa noche, mientras Andrés comenzaba su recorrido, las palabras de don Esteban resonaban en su mente. Las calles parecían más oscuras de lo habitual, y la lluvia volvía a golpear el parabrisas. Condujo durante horas sin encontrar pasajeros, hasta que una voz emergió de la radio del taxi. Al principio pensó que era interferencia. Las ondas de la frecuencia solían cruzarse en ciertos sectores de la ciudad. Pero aquello era diferente. Eran susurros, apenas audibles, que se entremezclaban con la música de fondo. Aumentó el volumen, intentando descifrar las palabras, pero todo lo que escuchó fue un nombre, Andrés. El taxista frenó bruscamente en una esquina desierta. Su respiración era entrecortada, y sus manos temblaban sobre el volante. Miró por el retrovisor, temeroso de que aquel pasajero misterioso hubiera regresado. Pero el asiento trasero estaba vacío. Sin embargo, cuando giró la cabeza para asegurarse, el olor volvió. Era más intenso, como si algo se hubiera materializado en el aire. De repente, las luces del taxi comenzaron a parpadear. Andrés encendió el motor y pisó el acelerador, dejando atrás la esquina, pero los susurros en la radio no se detuvieron. Ahora, eran más fuertes. Esa noche no recogió a ningún pasajero. Regresó a casa con el mismo olor impregnado en su taxi y una nueva marca en el asiento trasero, un círculo con líneas cruzadas en su interior, como un símbolo antiguo. Andrés ya no podía ignorar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Al día siguiente, Andrés no pudo seguir con su rutina. El símbolo grabado en el asiento trasero de su taxi era demasiado perturbador para ignorarlo. Después de cubrirlo con una manta para no tener que verlo, decidió buscar respuestas. Su primer impulso fue regresar a la base de taxis. Allí, los rumores sobre el extraño pasajero estaban comenzando a propagarse. Dicen que otro lo vio anoche, comentó Miguel, al encontrarse con Andrés. Fue Marco, el joven que apenas lleva un año con nosotros. Lo recogió cerca del cementerio viejo. Él también encontró marcas, pero las de su taxi aparecieron en las puertas. Andrés tragó saliva. Ahora era evidente que no se trataba de una coincidencia ni de un bromista. Algo oscuro estaba acechando a los taxistas, y su aparición parecía cada vez más frecuente. Recordó las palabras de don Esteban: no sigas conduciendo. Pero, ¿cómo iba a dejar el trabajo cuando era su único sustento? Sin embargo, necesitaba entender qué estaba ocurriendo antes de volver a subirse al volante. Tras insistir un poco, don Esteban accedió a reunirse con él esa misma tarde en una cafetería cercana. El veterano taxista llegó con una carpeta vieja y desgastada bajo el brazo. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y miedo. He estado investigando esto desde que me pasó, dijo mientras abría la carpeta, revelando recortes de periódicos y notas escritas a mano. Al principio pensé que eran solo historias de viejos,
pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que este pasajero ha estado apareciendo desde hace décadas. Andrés miró los recortes con atención. Uno de ellos, fechado en 1992, relataba el testimonio de un taxista que había desaparecido misteriosamente tras contar que recogió a un pasajero silencioso. Otro, de 1978, mencionaba un accidente en el que un taxi se estrelló contra un poste después de que el conductor reportara algo extraño en su vehículo. Había más notas similares, algunas más recientes, pero todas con el mismo patrón: el hombre silencioso, las marcas, y en algunos casos, desapariciones o muertes. ¿Qué significa esto?, preguntó Andrés, señalando un dibujo que don Esteban había incluido en sus notas. Era el mismo símbolo que había encontrado en su taxi. Nadie sabe con certeza, respondió el hombre mayor, bajando la voz. Pero hay quienes creen que es una especie de marca de advertencia. Algo que él deja para señalarte, como si fueras el siguiente. Las palabras resonaron en la mente de Andrés como un eco perturbador. Intentó no perder la compostura, pero el miedo se estaba apoderando de él. ¿Y qué hago ahora? ¿Dejó de trabajar?, preguntó, sintiendo que no había salida. Don Esteban negó con la cabeza. No sé si dejar de trabajar será suficiente. A algunos les pasa una vez y nunca más vuelven a verlo. A otros, bueno, desaparecen. Pero hay algo que todos tienen en común: ninguno enfrentó directamente al pasajero. Todos huyeron. Andrés se quedó en silencio. La idea de enfrentarse a algo que ni siquiera entendía le parecía absurda, pero también sabía que no podía seguir ignorándolo. Mientras hojeaba los recortes una vez más, notó un detalle que se le había escapado antes. En varios de los testimonios, el pasajero había sido recogido cerca de lugares con un pasado oscuro: el cementerio viejo, un hospital abandonado, y en un caso, una estación de trenes clausurada hacía años. Esa noche, Andrés decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si el pasajero volvía a aparecer, trataría de seguirlo, de descubrir quién o qué era en realidad. Encendió su taxi, tratando de ignorar el olor que todavía persistía, y se dirigió al lugar más cercano de la lista: el cementerio viejo. Cuando llegó, el ambiente era opresivo. La niebla cubría las lápidas, y las sombras se alargaban bajo la tenue luz de los faroles. Andrés estacionó y esperó. El reloj avanzaba lento, y justo cuando estaba a punto de rendirse, vio una figura emergiendo de entre la bruma. Era a él. El hombre del abrigo y el sombrero estaba ahí, inmóvil, observando directamente el taxi. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero esta vez no huyó. Con una mezcla de miedo y determinación, encendió el motor y abrió la puerta trasera. «Adelante», susurró, su voz quebrándose. El hombre entró en silencio, y Andrés supo que su verdadera prueba acababa de comenzar. Andrés mantuvo la vista fija en el camino mientras el taxi avanzaba por las calles desiertas. Aunque su cuerpo temblaba, intentó aparentar calma. El hombre estaba sentado en el asiento trasero, completamente inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. La atmósfera dentro del vehículo era sofocante, y aquel olor acre que había percibido antes ahora impregnaba el aire, mezclándose con algo más, como hierro oxidado. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Andrés, rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Solo un ligero crujido, como si el hombre hubiera movido ligeramente su cabeza. Andrés lo miró de reojo por el espejo retrovisor, pero algo extraño sucedió: el reflejo del pasajero no estaba. Solo veía el asiento trasero vacío. Un nudo se formó en su garganta, pero no podía detenerse. «No mires atrás», recordó las palabras de don Esteban. Se obligó a concentrarse en el volante mientras su mente trataba de encontrar alguna lógica en lo que estaba ocurriendo. Tal vez era un truco de su imaginación, pero ¿cómo explicaba el peso que sentía en la parte trasera del taxi? La radio, que hasta ese momento había estado apagada, se encendió de repente,
llenando el silencio con estática. Andrés giró el dial intentando apagarla, pero los botones no respondían. Entre los crujidos de la estática, comenzaron a escucharse susurros. Al principio eran indistinguibles, pero poco a poco se transformaron en palabras claras, repetidas en un tono frío y monocorde: detente aquí. El sudor corría por su frente. Andrés obedeció, deteniéndose en una esquina desierta cerca del parque industrial abandonado. El lugar estaba envuelto en penumbras, y la única luz provenía de un farol parpadeante. Miró nuevamente por el retrovisor. Esta vez, el hombre estaba ahí, pero algo había cambiado. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si lo estuviera observando directamente. Sus ojos, negros como la noche, reflejaban un vacío aterrador. De repente, el pasajero extendió su mano hacia el cristal de la ventana trasera. Andrés escuchó el sonido de algo raspando contra el vidrio, como si estuviera grabando algo. Una marca comenzó a formarse, un símbolo similar al que había encontrado en su asiento días atrás. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, armándose de valor. El hombre no respondió. En su lugar, levantó lentamente la cabeza y abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Fue entonces cuando Andrés sintió que algo más estaba dentro del taxi. Un frío intenso invadió el interior del vehículo, y su aliento comenzó a convertirse en vapor. De pronto, las puertas del taxi se desbloquearon automáticamente, y el hombre desapareció. Andrés giró rápidamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Fuera del vehículo, una figura caminaba hacia las sombras del parque industrial, deslizándose entre las ruinas como un espectro. Andrés no sabía si seguirlo o escapar de una vez por todas, pero algo lo impulsaba a descubrir la verdad. Apretó los dientes y salió del taxi, encendiendo la linterna de su celular. La niebla se arremolinaba en torno a él mientras avanzaba, cada paso resonando en el suelo húmedo. La figura desapareció tras una pared derruida. Cuando Andrés giró la esquina, encontró algo que lo dejó helado. En el suelo, rodeado por basura y grafitis, había una especie de altar improvisado. Velas consumidas rodeaban un montón de fotografías. Al acercarse, Andrés notó que las fotos eran de taxis, cada uno con un conductor distinto. Reconoció algunos rostros: Don Esteban, Miguel, y hasta Marco, el novato que había visto al pasajero días atrás. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue encontrar su propia fotografía entre ellas, colocada en el centro. De pronto, sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. La radio de su taxi, aunque estaba lejos, se encendió de nuevo. Los susurros llenaron el aire una vez más, repitiendo una palabra con un tono escalofriante: elige. Andrés retrocedió, sintiendo que sus piernas fallaban. Todo apuntaba a que estaba atrapado en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Quién era ese pasajero y por qué lo había señalado a él? El sonido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Cuando miró hacia atrás, su taxi estaba encendido, con las luces parpadeando. La puerta trasera estaba abierta, como si lo estuvieran esperando. Andrés caminó con cautela hacia el taxi. La puerta trasera seguía abierta, y el motor rugía como si alguien estuviera pisando el acelerador. La neblina que envolvía el parque industrial parecía haberse espesado, aislándolo por completo del mundo exterior. A cada paso, sentía que algo invisible lo observaba desde las sombras, evaluándolo. Cuando finalmente llegó al vehículo, se detuvo. Había algo diferente en el interior del taxi. En el asiento trasero, donde antes estaba el símbolo grabado, ahora había una figura sentada. El pasajero había regresado, pero esta vez no parecía humano. Su piel tenía un tono gris ceniza, y sus ojos, completamente negros, brillaban con una intensidad antinatural. Las marcas en las puertas del taxi también habían cambiado, formando un patrón complejo que Andrés no lograba descifrar.
Un impulso irracional lo llevó a hablar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. El pasajero no respondió. En su lugar, extendió una mano hacia adelante, señalando el asiento del conductor. Andrés sintió que algo lo empujaba a entrar al taxi. Contra todo instinto, obedeció. Tan pronto como cerró la puerta, el taxi arrancó por sí solo. El volante giraba sin que él lo tocara, y el paisaje exterior se desdibujaba en una mezcla de luces y sombras. El vehículo avanzó hacia lo que parecía ser un túnel infinito. Las paredes eran negras como el carbón, pero de vez en cuando, Andrés veía formas extrañas que se movían, como si algo estuviera atrapado entre las grietas. El pasajero permanecía inmóvil, pero la atmósfera dentro del taxi era sofocante. Andrés sentía como si el aire estuviera siendo drenado, dejando solo un vacío opresivo. De repente, el taxi se detuvo en seco. Andrés miró a su alrededor, pero no había nada más que oscuridad. El pasajero finalmente habló, su voz profunda y resonante como el eco de un abismo. El juicio ha comenzado. Andrés sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. De repente, ya no estaba en el taxi. Ahora estaba de pie en una vasta llanura cubierta de una niebla densa y helada. Frente a él, un círculo de figuras oscuras lo observaba. Eran como sombras humanoides, sin rostro, pero con una presencia aplastante. En el centro del círculo, el pasajero se erguía con una postura dominante. Su forma había cambiado otra vez, ahora era más grande, con extremidades alargadas y dedos que parecían garras. Señaló a Andrés con una de ellas, y las sombras comenzaron a murmurar. «Has sido marcado», dijo el pasajero, su voz reverberando en el vacío. «Cada elección que hiciste te trajo hasta aquí». Andrés no entendía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él? «Yo no hice nada malo», respondió, su voz casi un susurro. «Solo estaba trabajando». «Solo». «Las acciones de los vivos siempre tienen consecuencias», interrumpió el pasajero. «Has llevado a almas que no debías. Has ignorado las señales. Y ahora, estás aquí». Las sombras comenzaron a moverse, rodeándolo lentamente. Andrés sintió el peso de sus miradas invisibles, como si estuvieran examinando cada rincón de su alma. Intentó retroceder, pero no había escapatoria. «Tienes una última oportunidad», dijo el pasajero. «Un destino debe ser elegido». Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Elegir? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, las sombras comenzaron a mostrarle visiones. En una, vio a su familia llorando junto a una tumba con su nombre. En otra, vio un taxi vacío siendo encontrado en un callejón oscuro, sus marcas brillando como fuego en la noche. Pero también vio algo más, un camino, oscuro y lleno de horrores, pero con una luz tenue al final. Elige, tu vida o tu redención. El tiempo parecía detenerse. Andrés sabía que cada opción tenía un precio, pero no entendía cuál sería peor. Si elegía su vida, ¿qué significaría eso para los demás? Si elegía la redención, ¿significaba que debía sacrificarse? Tomó aire, tratando de encontrar valor en medio del miedo. Finalmente, miró al pasajero directamente a esos ojos negros infinitos. «Redención», susurró. El pasajero asintió lentamente. Las sombras se detuvieron, y la niebla comenzó a disiparse. Andrés sintió un calor inesperado en su pecho, como si algo pesado hubiera sido arrancado de él. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en su taxi, estacionado frente a su casa. Las marcas habían desaparecido, y el olor acre ya no estaba. Pero algo dentro de él había cambiado. Andrés sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había enfrentado algo que pocos podían comprender y había salido vivo, aunque no del todo intacto. Al mirar por el retrovisor,
vio al pasajero una última vez, parado en la distancia, observándolo. Sin embargo, esta vez no sintió miedo, sino una extraña paz. Sabía que su juicio había terminado, pero también que la ciudad seguiría siendo acechada por aquel ser.